Hola, ¿cómo están? Soy Catalina Tomás y en este video vamos a estar hablando del propósito de vida. En las redes me encuentran como Crisálida con Wi-Fi o Crisálida con TikTok, las voy a dejar acá abajo. Y bueno, en este video vamos a estar hablando del propósito de vida. Elegí este tema porque es muy extenso, traté de sintetizarlo, pero tal vez, no sé, queden cosas afuera. Después porque creo que es una pregunta que mucha gente se ha hecho. Soy consciente de que hay gente que transcurre toda su vida sin preguntarse como si vino acá con un propósito, si en esta vida humana, y lo sé, pero también sé que hay mucha gente que sí se lo pregunta y sí está buscando como encontrar su propósito. Y bueno, tal vez este video les sirva. Y después porque también viene por el lado de los viajes astrales, mi descubrimiento de mi propósito. Yo estuve hablando de viajes astrales en los videos anteriores, así que les invito a buscar los videos si quieren saber algo sobre eso. Me gusta mucho que este video fue inspirado por un amigo muy importante para mí. Y estábamos filosofando y hablando de espiritualidad y él me dijo una frase que a mí me chocó al principio un poco, pero después pensé como, wow, qué cierto que es. Y la frase es: Dios me guía incluso cuando no quiero ir. Y pensé como, no, esto tiene una recontra consonancia con el propósito de vida, porque el propósito de vida es un poco así. O sea, como que vamos hacia ello incluso aunque nuestro ego no quiera ir. Y bueno, paso a explicar un poquito esto con mi experiencia personal, ¿no? Y esto de la experiencia personal tiene profundamente que ver con el propósito, porque la espiritualidad es algo muy autorreferencial, como que uno no puede, no hay una fórmula que uno puede explicarle al otro para decirle, bueno, para encontrar tu propósito de vida, suma tu día de nacimiento, tu año y búscalo en este libro. O sea, realmente no es así. Y lo que más sirve es como contar la propia experiencia para como acercar al otro a empezar a sentir y percibir su propia experiencia única, de la cual vos no sabes nada y no vas a saber. Entonces, bueno, les cuento un poco cómo fue para mí. La cosa fue que yo estaba de viaje. Hace 2 años salí de viaje a viajar por el mundo haciendo arte callejero con mi compañía de teatro. Fuimos a festivales de títeres, hicimos varias cosas y estuvimos laburando como lo hacíamos siempre, digamos, como haciendo arte callejero de todo tipo. O sea, tiramos un par de ruedos de payasos, hacíamos malabares, hacíamos un poco de circo y bueno, laburábamos de eso. Pero la idea era viajar por el mundo sin dinero, sino produciendo el dinero a medida que íbamos viajando, lo cual es una posibilidad, pero es bastante duro. Y nos habíamos lanzado a una parte del mundo de la que no conocíamos mucho las reglas, porque acá en Latinoamérica es una cosa trabajar haciendo arte callejero y, por ejemplo, en Europa es una cosa totalmente diferente. Al ver que la vida se ponía como dura, porque era como mucho shock cultural, con no entender mucho las reglas de los lugares o las leyes y todo, empezamos a pensar que podía ser una buena forma ganar dinero a través de algo más digital, ¿no? Con esto de que, la era digital y qué sé yo. Y empezamos a pensar en esto, ¿no? Vamos a tratar de ganar dinero a través de otras cosas. Abrimos un canal de YouTube como Mundo Carpanta, que quedó ahí, si lo quieren checar. Y abrimos un blog. Incluso pensábamos en más adelante tener una tienda online. O sea, como que estábamos en plan como, bueno, vamos a seguir viajando haciendo arte callejero, pero en la medida que nos podamos pasar, no sé, la mitad de nuestros gastos a un ingreso que sea a través de internet, bueno, joya, porque no vamos a estar tanto en el día a día de tener que salir, trabajar y hacer lo que sea por ganarnos el pan de cada día. En eso llegamos a México y en México se desata la pandemia, punto clave en la vida de millones de seres humanos que despertaron a través del proceso traumático que generó la pandemia, básicamente. En nuestro caso, realmente no teníamos otras herramientas para hacer dinero, digamos. Todavía estábamos aprendiendo
cómo podía llegar a ser que en un futuro tuviésemos ingresos a través de internet. Era como todo demasiado primigenio todavía. Y nada, realmente nuestra única herramienta de laburo era el arte callejero, que no podíamos hacer porque se había desatado la pandemia. Entonces, realmente nos quedamos como en un shock, ¿no? Porque empezamos a sentir esa cosa de que, o sea, yo por lo menos, no sé mi grupo y mis amigues, pero yo por lo menos empecé a sentir algo que nunca había sentido, que era como el peligro del riesgo de haberme ido de mi casa a un lugar absolutamente lejos, sin conocer a nadie, sin dinero y con la única herramienta que tenía, como no poder hacer nada. Y eso, claro, desató un montón de cosas que yo creo que la pandemia desató de manera muy diferente y especial para cada persona, pero que bueno, creo que sí contribuyó a un despertar muy grande de muchísimas personas. No sé si un despertar espiritual en todas, creo que en muchas sí, y en otras simplemente despertares de emociones, de sentires, de otros cuerpos, ¿no? Del cuerpo mental, espiritual, emocional. Bien, entonces en medio de esta crisis estábamos como, o por lo menos yo estaba en un lugar de confusión muy grande, de, por un lado, sentir que no tenía que volver a Argentina. O sea, era muy fuerte mi intuición de no tengo que volver a Argentina, o sea, no es el momento de volver a Argentina. Pero por otro lado, no sé qué hacer acá, en México, en una pandemia. Y esa constante sensación que teníamos al principio de que iba a terminar mucho más rápido, ¿no? Porque era como que sí, en 2 meses termina, para julio termina, en septiembre termina. Entonces siempre se renovaban esos como 2 meses de changüí que todos poníamos como, bueno, de acá a 2 meses termina. Y siento que era una forma de apalear como este trauma que nos generaba que no iba a terminar y que íbamos a tener que cambiar rotundamente la manera en la que vivíamos. Y aunque se decía, no, bueno, vamos a tener que cambiar la manera en la que vivíamos, como que era muy difícil, o por lo menos fue muy difícil para mí integrarlo. Yo, en este proceso de despertar espiritual, luché y me resistí muchísimo al cambio. Y sufrí mucho por eso. Y no lo voy a volver a hacer nunca más, esto de luchar y resistirme tanto. Bueno, tengo como una síntesis acá para no colgarme. Y puse como no asumir la necesidad de cambio y esperar en stand-by a que todo vuelva a funcionar, ¿no? Que fue un poco lo que me pasó a mí. Era como que, bueno, pero soy artista y no sé qué, entonces como que nada, voy a esperar a que las cosas pasen, pero después las cosas no pasan. Y esto empezó a generar como ese forzar mis deseos y mis proyectos, en tanto la realidad no acompañaba realmente. En ese contexto crítico, mundial y personalmente, que me encontraba yo en ese no saber qué hacer o para dónde ir, es que hice esta terapia de viajes astrales, de la que estuve hablando en el video pasado. Fue una terapia de 2 viajes. Uno fue el que conté, el de la dimensión cristal, y otro tiene que ver con el propósito de vida, porque de hecho era una terapia para que yo encontrase un poco de guía de mis maestras ascendidas y de mi yo superior, para entender un poco hacia dónde iba, qué tenía que hacer, cuáles eran los siguientes pasos. El tema muy gracioso fue que, como yo les contaba, estaba como muy emocionada por contar en el canal cómo es esto de la percepción expandida, que sucede cuando uno baja como información del plano divino, del plano astral. Y me pasó que en este segundo viaje yo todavía no tenía como esa práctica de poder discernir, bueno, esto es un pensamiento mío, esto es más del ego y esta es la información que está bajando. Entonces fue como muy confuso para mí hacer ese viaje, porque yo estaba como muy contaminada de mi ilusión y mis deseos y mis proyectos y muy aferrada desde el ego a esas cosas. Y entonces no me podía realmente no podía escuchar bien lo que me decían, no podía como ver bien la información, no podía, o sea, había momentos en los que era como obvio lo que me estaban diciendo y sí como decía, haz esto, pero en muchos momentos de ese viaje yo como que mezclé mucho mis deseos desde el ego y entonces sí fue como que confuso y siento que no toda la información se dio tal cual,
Pero después de un año de todo esto, puedo decir que mucho de lo que sucedió en ese momento tiene que ver mucho con mi propósito de vida. Y además, de acá, o sea, de un tiempo a esta parte pude ver, digamos, cuáles eran como mis deseos más desde el ego y cuál era la parte como que sí me habían como dado guía. Y acá empieza algo como muy interesante que tiene que ver con el propósito, que es como esos deseos que uno tiene, como cumplir un sueño que te genera como mucha ilusión, no sé, ser tal cosa, recibirte de tal cosa, ejercer tal trabajo o ejercer tal tarea voluntaria, no sé, lo que sea. Es como el motor que te lleva, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Estas cosas funcionan como motores. Es como, bueno, quiero ser cantante. Bueno, voy a hacer algo para ser cantante. Pum. Me lleva hacia un lugar, me lleva a conocer personas, esas personas me llevan a otros contactos, esos contactos me llevan a un manager, no sé, digo, como pasan muchas cosas desde ese motor de lo que es el deseo. Pero ¿qué pasa cuando esos deseos y esos sueños son como desde el ego, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto, no? Porque es medio confuso, desde el ego y no sé qué, o sea, me refiero a que hay algo muy verdadero que tiene que ver con nuestro propósito y que nace cuando somos capaces de aceptar la realidad en la que vivimos, la realidad de lo que está sucediendo y aceptar quiénes somos, básicamente. Mirarnos en un espejo y aceptarnos. Y no hablo físicamente, digo, hablo en todos los aspectos. Físicamente también, obvio. Y esto era un poco lo que me pasaba a mí, ¿no? Como que estaba todo el tiempo luchando, esa parte que luchaba y que se resistía al cambio. Y digo cambio entre comillas porque en realidad no fue un cambio, fue un verme realmente. Y de última, si fue un cambio de del punto de vista del observador, ¿no? Del punto de vista en el que yo me estaba viendo. Porque realmente no es que yo dije, bueno, listo, voy a cambiar mi vida. Sino fue no, esta es mi vida. O sea, estoy mirando hacia esa ventana y me estoy perdiendo de todas las habitaciones y la casa gigante que hay acá, ¿no? Estoy como mirando hacia el exterior y no mirando como todo lo que hay realmente. Entonces, acá viene esto, ¿no? De cómo cuando une se pregunta sobre su propósito de vida, empieza como este juego del ego de querer como controlar o de creerse que sabe más que el universo, ¿no? De alguna manera. Entonces es como que sí, es verdad. Creo que algo muy común que pasa y que de hecho me resulta bastante gracioso porque a mí me pasa todo el tiempo. De escuchar a mi ego cuando de repente decís como, bueno, la primera vez que yo pregunté en mis registros akáshicos de una manera súper intuitiva, pregunté cuál era mi misión y me acuerdo que la respuesta fue alegrar y yo me quedé como... tipo, mi ego, ¿entendés? Fue como que alegrar, esa es mi misión, onda, el ego esperando que le dijeran, bueno, tu misión es descubrir la cura para el cáncer. Y tipo... No, o sea, en realidad muchas misiones que tenemos en esta vida, primero, algo que te destruye el ego, pero es súper genial y está chido como saberlo, es que muchos tenemos misiones iguales, lo cual para el ego es como que, qué dolor, porque es como que yo quiero ser único y yo quiero tener la mejor misión y que sea mejor que las demás, pero en realidad no, en realidad... por ejemplo, nuestra generación, muchos seres humanos tenemos la misión de cuidar al planeta ahora, o sea, de proteger al planeta, y la verdad que sí, o sea, eso clave que es misión de un montón de gente en este momento. Alegrar, por ejemplo, es una misión también que comparto con un montón de personas, o sea, es como darnos cuenta, creo que la parte espiritual de cuando se supera esa instancia de ver las cosas desde el ego, empezás a ver eso, ¿no? Cómo todo está conectado y cómo somos todes como una masa que va como evolucionando en esa coherencia de esas como dinámicas que se van generando colectivas, porque al final funciona un poco así. Y está muy interesante este momento en el que yo hago esta ruptura y me doy cuenta de que esos deseos que yo tenía, esos sueños, ¿no? Por ejemplo,
la gente que me conoce sabe que soy payasa, ¿no? Soy payasa, hago teatro. Y yo me fui de Argentina con un montón de sueños y deseos que tenían que ver con la ilusión de conseguir ciertos goals, ciertas metas que habían conseguido, no sé, las personas que me entrenaron, ¿no? Como mis maestros, maestras de clown, ¿no? Y sí, es verdad, hay algo que a mí me nace desde un lugar re verdadero que tiene que ver con el teatro, que está buenísimo y que yo lo sigo manteniendo ahora, ¿no? Pero en ese momento, hace casi un año atrás, me di cuenta de que muchos de esos deseos que yo tenía no nacían realmente de mi verdad, nacían de yo creer que eso era lo que yo tenía que soñar. Y ahí le pones el para que vos quieras, tendrá que ver un poco con la herida como de tu alma, tal vez con Quirón en tu carta astral. Y tiene que ver con esto de para ser amada, para ser aceptada, para ser correcta, para hacer lo correcto, para ser buena persona. No sé, como esos para que uno se va poniendo de creencias que están ahí operando, quién sabe por qué, de los ancestros, de tu familia, de otras vidas, no lo sé. Y darme cuenta de eso, ¿no? Acá puse como la cristalización de esos deseos acarreaba la cristalización de una imagen de mí que yo no era. Y eso estaba en profunda consonancia con mi propósito. ¿Por qué? Porque mi propósito es ser mi verdad, es ser quien soy. Y en verdad, todos los propósitos de vida son que cada ser humano se ponga al servicio de sí mismo, de quién verdaderamente es. Y a partir de ahí se pone al servicio del mundo. Por eso es un poco esto de la espiritualidad autorreferencial. Y muchos egos pueden decir, bueno, dejá de hablar de vos, dejá de hablar de tu vida y empezá a hablar como de algo que nos ayude. Pero al final es un poco eso, o sea, hacer esto es ponerme al servicio de mí misma, de mi parte comunicativa, de mi parte expresiva. Y tal vez esto brinde algo al mundo. Entonces por eso lo hago. Darme cuenta de eso me hizo sentirme bastante decepcionada de mí, bastante estúpida, la verdad. O sea, no es un proceso fácil como que uno dice como, bueno, sí, todo lo que viví hasta ahora era un autoengaño de mí misma. Hermoso, qué lindo, bueno, ahora pasa otra cosa. No, la verdad que la pasé como el orto. Tuve como algunos ataques tipo de ansiedad, cuasi de pánico. O sea, no digo que todo el mundo tenga que pasar por esto ni en pedo. Ni haya que pasar solo por esto. Digo, fue una de las raíces por las cuales empecé a hacer terapia, buscar un acompañamiento de alguien profesional, y lo recomiendo en cualquier proceso y para la vida. Y tampoco digo que haya que pasar por ese sufrimiento. Digo, una vez que yo lo pasé, sí, ahora como realmente soy más consciente de, ok, estoy pasando por este proceso, me está pasando esto, ya tengo un montón de herramientas. Una gran herramienta es el silencio, que habilita la escucha, y la escucha que habilita la aceptación. Y la aceptación es como la clave de un montón de cosas, porque básicamente aceptar que yo estaba en la situación que estaba, muy, muy, muy abajo, muy así como en la peor mierda, me hizo como darme cuenta de que yo tenía el poder para construir algo diferente a partir de quien yo verdaderamente era. Y acá viene de vuelta esto de que los sueños son el motor. Puse, mis sueños son el motor porque la única forma de ser quien soy es cumplir mis sueños, siempre que sean verdaderos. ¿Por qué? Porque a mí por lo menos me pasó que muchos de esos sueños que yo tenía eran como, sí, como quiero ser así para que pase tal cosa, ¿no? Como no eran verdaderos, nacían más de un copiar al otro o querer ser como el otro y no buscar en mi interior qué era lo que yo verdaderamente quería. Así que bueno, eso es lo que les puedo compartir de esto del propósito. Espero que les sirva. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, déjenmelo. La otra vez alguien me comentó como, che, como que la verdad es medio insoportable cómo hablas, o sea, algo así. Y no pude escuchar ni 2 minutos, como sos muy poco seria. Y la verdad es que me re gustó el comentario. Fue como que dije, che, capaz que es cierto, ¿no? Porque por algo me lo está diciendo. Y no es que esté intentando ser más seria, medio que yo me pongo a hacer el video como me sale. Pero sí es cierto que hoy
me desperté súper temprano, o sea, como de casualidad me puse como horario para filmar ahora a la mañana y creo que fue como un video mucho más calmado y mucho más serio, pero porque estoy medio dormida. Aunque si les gusta, tipo, háganmelo saber, porque me haría como mucho bien y de verdad me hace muy feliz sus comentarios. Bueno, para terminar, si llegaron hasta acá, que no tengo ni idea cuánto va a durar este video, gracias por escucharme, por escucharse a través de mí. Y quiero volver un poco a la frase esta de mi amigo porque me pareció muy importante, esta de Dios me guía incluso cuando no quiero ir, ¿no? Y me parece muy importante que quedarme con eso y que se queden con eso también, porque a veces una persona está como muy preocupada buscando su propósito y diciendo como, por favor, tipo a chamanes, al universo, a los registros, ¿no? Buscando. Y está buenísimo porque ese buscar te lleva a encontrar respuestas o por lo menos encontrar más preguntas. Pero decirles que desde la total calma que el propósito que tienen ya lo están cumpliendo. Y no importa mucho realmente cuál es el propósito. Importa que ya lo estamos haciendo, ¿no? Y de hecho las personas que jamás se preguntaron en su propósito y que no se lo preguntarán, en realidad cumplieron inconscientemente muchas misiones que tenían que ver con eso. Porque inevitablemente Dios, lo que sea que para vos represente Dios, o el universo, o la energía del amor, o lo que sea, nos está guiando, porque nosotros somos esa energía. Nosotros estamos encarnando de manera individual la energía del universo, pero somos lo mismo, somos la misma mente dividida. Entonces es como que, de alguna manera, la experiencia individual que estás teniendo desde un lugar por ahí súper individual, en realidad forma parte de un entramado muchísimo, pero muchísimo más grande que nuestra mente humana y nuestro ego no es capaz de dimensionar ni en pedo. Y eso es muy, muy zarpado realmente, porque muchas veces nosotros estamos muy clavados como no, porque yo quiero cumplir este proyecto, porque yo quiero hacer esto y eso no se da, y no se da, y no se da. Y uno piensa como, Dios, tipo, ¿por qué hay otros guerreros? ¿Por qué a mí? Y en verdad es una experiencia que estamos como proyectando nosotros mismos y que nos estamos generando para chocarnos contra algo que nos va a permitir trascenderlo. Y ese trascender nos va a permitir acercarnos más a nosotros mismos y ese acercarnos más a nosotros mismos nos va a permitir ir más profundo hacia adentro y acercarnos más a nosotros mismos. Y en verdad ese es el propósito que se está cumpliendo desde ese motor, que es eso que vos querés cumplir. Que a veces eso que vos querés cumplir, ¡pum!, se cumple. Pienso mucho, no sé, en los trappers y esta gente que se hace muy famosa de joven. Y digo, qué loco, ¿no? Tener un sueño y que se te cumpla así, tan grande y tan inmediato de alguna manera. Porque igual sos re pibe, tenés 19, 20 años. Y pienso, ¿qué experiencias de vida te debe llevar eso? Y qué experiencias de vida para la gente que por ahí se pasa un montón de tiempo de su vida tratando de vivir del arte y no sé qué. Digo, wow, me hace pensar en un montón de cosas y creo que me hace sentir un montón de cosas y creo que un poco ese es el plan. Podría hablar muchísimo más de cómo pequeñas cosas de mi vida personal, digamos, de este proceso se fueron dando, ¿no? Estas sincronías que se fueron dando, por las que yo entendí como que mirá como, o sea, no sé, a mí me bajó mucha información que tiene que ver con como algo como ecológico y yo estaba como, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Y no, sí, tiene mucho más que ver conmigo y con mis misiones y propósitos que lo que yo pensaba, porque es un plan mucho, mucho más grande. Y cuando por momentos me pasa que soy como un poco más consciente de esa red zarpada, la verdad que se siente muy parecido al éxtasis. Así que bueno, sea que sea que estés haciendo, aunque las cosas estén saliendo mal y vos no quieras ir para ese lado, estás yendo para ese lado porque vas a volver hacia donde querés ir, porque es como un ciclo sin fin entre tu deseo, lo que pasa, y lo que vuelve a empezar después de que ese deseo se cumple o no se cumple, y Dios.
o lo que sea te está guiando. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Este fue el video del propósito. Tengo varias cosas de las que seguir hablando. Puedo hablar de sueños lúcidos, de viajes astrales de vuelta, o de sincronías y cómo encontrar las sincronías en tu vida, que es algo que a mí me apasiona. Así que bueno, déjenme en comentarios de qué les gustaría que esté hablando. ¡Mua! Gracias por todo.